Muy bien, vamos a comenzar con este video en el cual se va a ver la base de datos de SQLite. Lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo archivo Java, una nueva clase que la necesitamos para poder vincularnos con la base de datos. En este caso lo voy a llamar admin SQLite Open Helper. Igual, se puede llamar como ustedes quieran, yo nada más estoy haciendo referencia a que va a ser para administrar el SQLite, y la librería que vamos a estar utilizando es la Open Helper por parte de SQLite. Entonces, aquí está, ¿sí? Yo ya tengo mi librería, mi clase creada, más sin embargo, yo necesito poder utilizar aquellos códigos de la clase SQL y Open Helper, por lo cual voy a decirle que se extienda y que me mande llamar todas las funciones, por así decirlo, de SQLite Open Helper. Aquí está, se fijan, automáticamente me importó a mí las librerías, ¿sí? Bien, ahora aquí me van a aparecer dos errores. El primero es porque el SQLite Open Helper me pide dos métodos. Le voy a poner implementar métodos y aquí me aparecen estos dos métodos. Simple y sencillamente le voy a poner OK y se agregan automáticamente. Después voy a volver a Alt Enter y me va a pedir colocar un constructor. El constructor que voy a seleccionar va a ser el que tenga context, string, factory y la versión, ¿sí? Pues lo selecciono y le doy OK. Con esto en algunas computadoras va a pasar, en otras no. Esto que me aparece aquí, esta partecita desde el arroba hasta el nullable, lo voy a quitar, no me interesa, ¿sí? Entonces me va a quedar de esa manera. Me está diciendo que esta clase va a tener un constructor que necesita recibir un contexto, un nombre, un factory y una versión, y va a tener una función cuando se cree la base de datos y otra que cuando no, realmente no va a llevar, pero por el momento cuando se esté creando la base de datos, ¿sí? Entonces, cuando la base de datos se esté creando por primera vez, yo le voy a decir que debe, viene siendo este que me está creando aquí, punto, o si incluso yo lo quiero renombrar para no batallar, le voy a poner aquí base de datos, ¿sí? Que es lo que voy a estar manejando. Entonces, se fijan aquí, ya me permite utilizar ese objeto. Es base de datos punto SQL, ejecútame el SQL, y le voy a decir créate table artículos, créame una tabla que se llame artículos, en el cual contenga código de tipo int y va a ser de llave primaria. Ahí está. Más aparte, yo necesito que tenga la descripción, va a ser de tipo text y el precio va a ser del tipo real, ¿sí? Con esto yo estoy colocando estoy creando estos códigos SQL. Si ustedes se fijan, estoy creando, por así decirlo, la tabla. Ojo, es la tabla, más todavía no estoy mandando a colocar mi base de datos. Esto nada más es un simple objeto con el cual voy a estar trabajando y que voy a estar llamando al momento de llamar esta clase, por así decirlo, ¿sí? Pero bueno, esto es todo lo que vamos a hacer en esta clase. Nada más la guardamos para que no nos vaya a generar ningún error a la hora de seguir trabajando. Ahí está. Y me vengo para acá. Ahora, lo que yo necesito, al igual que en todos los demás archivos, es primero que nada obtener lo que va a ser el código, la descripción y el precio. Por lo tanto, esto va a ser igual a et.getText.toString. Ahí está. 1, 2, 3. Esto ya no va a ser código, esto va a ser descripción. Esto va a ser precio. Ahí está.
Ahora, yo necesito hacer referencia a mi clase que acabo de crear acá. Entonces, yo voy a crear un objeto para poder comunicarme con esta clase. Le voy a decir, ¿sabes qué? De la clase admin SQL OpenHelper, yo quiero que la mandes a llamar con un objeto que lo llame admin, ¿sí? Para no tener que volver a llamar otra vez todo esto. Le voy a decir que va a ser new admin OpenHelper, ¿sí? Y me está pidiendo los valores que va a recibir el constructor. Si se fijan, es el contexto, el nombre, el fabricante y la versión. Bien, en el contexto le voy a decir que vas a trabajar en este mismo contexto, ¿sí? Aquí está. En la base de datos que le voy a colocar, este es el nombre de mi base de datos, lo voy a llamar administración, ¿sí? El fabricante por el momento lo voy a dejar nulo y la versión va a ser la número 1, ¿sí? Con esto, si se fijan, yo ya estoy mandando todos los valores que me está pidiendo mi constructor. Ahora sí, voy a tratar de escribir mi base de datos, por lo tanto le voy a colocar SQLite OpenHelper, SQLite Database, base de datos, base de datos, base de datos, base de datos, base de datos. Va a ser igual a admin.getWriteTable database, que me va a permitir escribir los datos de esa base de datos, ¿sí? Y con eso se supone ya tengo abierta o creada mi base de datos. Se supone que acá ya se crea la tabla en esta partecita que está acá, y aquí ya lo puedo administrar o la puedo escribir. Muy bien, ahora lo que yo necesito es que todos los campos se encuentren llenos. Mientras no se encuentren llenos, yo no voy a permitir que me permita guardar un código. Entonces le voy a decir, mientras la parte del código punto esté vacía, pero le estoy agregando, se fijan aquí, este signito que me dice que sea diferente. O sea, sí, mientras no esté vacía y la descripción .isEmpty tampoco se encuentre vacía, y el precio, yo lo único que estoy haciendo en esta partecita es validar que ningún campo se vaya a encontrar vacío. Ahí está. Mientras ningún campo se encuentre vacío, yo lo que voy a hacer es tratar de guardar. Pero en caso de que los campos se encuentren vacíos, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Llena todos los campos. Listo. Ahora, yo necesito crear una pequeña variable que va a ser la que contenga todos los valores. Entonces le voy a decir content values registro, lo puedo llamar como yo quiera, ustedes saben, va a ser igual a new content values. Este va a ser el que va a contener todo lo que yo quiera guardar, ¿sí? Le voy a decir entonces que mi registro registro.put, colócame. Aquí voy a colocarlo como lo tenga, se supone, en mi tabla de la base de datos, que viene siendo esta que está aquí, código, descripción y precio, entre comillas. Entonces le voy a decir código, ¿sí? Y lo que me va a guardar va a ser lo que tenga mi variable código que se encuentra aquí. Ojo, lo que se encuentra entre comillas es como se llame en su tabla de la base de datos, y esto viene siendo esta variable que yo quiero guardar. Entonces, ese va a ser mi primer registro. Después, el siguiente registro que yo voy a guardar va a ser el de descripción. Descripción. El siguiente
Listo. Con eso se supone yo ya estoy teniendo dentro de la variable content value todos los datos. Ahora, lo que necesito hacer es guardar esos datos. Aún no están guardados, entonces le voy a decir base de datos punto insert dentro de la tabla artículos, y como no lo voy a manejar por columnas, esta parte lo voy a manejar, lo voy a dejar solo, ¿sí? Si se fijan, ahí aparece num column add, y lo que yo quiero guardar es lo que tenga registro. Ahí está, y listo. Con eso ya acabo de insertar el primer registro. Ahora voy a cerrar mi base de datos. Listo, y con eso lo acabo de cerrar, ¿sí? Únicamente voy a mostrar un toa que me diga registro agregado satisfactoriamente, y listo. Así de sencillo es como se agrega un registro, ¿sí? Ahora voy a hacer la parte para consultar registros o para hacer búsquedas. Aquí lo tengo. Lo primero que voy a hacer, se supone que necesito el código para poderlo consultar. Entonces el código lo voy a agarrar y lo voy a pegar acá, ¿sí? Lo que también voy a necesitar van a ser estas dos líneas de código de base de datos. Incluso esta también la voy a requerir. Lo voy a copiar, voy a pegar aquí. Solo que en esta parte únicamente necesito que no esté vacío el código, que va a ser el que yo voy a tratar de consultar, ¿sí? Aquí está. Y le voy a decir que tiene que llenar todos los campos en caso de que no esté vacío el código. Muy bien. Ahora, ya tengo mi código, ya extraje el código en esta partecita, ya creé mi administrador, creé, por así decirlo, mi parte en donde voy a administrar mi base de datos y me encargo de obtener los datos. Le voy a decir cursor. Voy a crear una fila de tipo cursor en la cual la base de datos se lea el query que yo voy a tener, ¿sí? Y le voy a poner aquí dentro el query que yo quiero obtener. Voy a poner select descripción, coma, precio from artículos, ¿sí? Donde el código será igual a lo que tenga más código. Si se fijan aquí, esto no es más que simple SQL que estoy agregando, ¿sí? Y no le voy a agregar argumentos. Eso no es más que crear, por así decirlo, la condición que yo estoy colocando. Ahora, si mi fila se mueva al primer registro, siempre va a ser el primero en donde voy a comenzar, ¿sí? Entonces, y de lo contrario, si no encuentro el primer registro, simple y sencillamente no se encontró el registro. ¿Están de acuerdo? Y simple y sencillamente cierro mi base de datos. Ahora, en caso de que lo haya encontrado, yo le voy a decir que este guión bajo descripción .ctext me va a colocar lo que yo tenga en fila .getString. Aquí está, ¿sí? En la fila número 0, porque se supone que únicamente estoy buscando un solo renglón. Muy bien. En precio le voy a decir que igual me coloque lo que tenga la fila, pero ahora en la primera columna.
Se supone que yo aquí estoy sacando la columna 0 y la columna 1. Entonces aquí está la columna 0 y aquí está la columna 1. Y me encargo de cerrar mi base de datos. Listo. Así de sencillo consultamos. Esto ya queda libre para consultar. Ahora, vamos a irnos rapidito a la parte de modificar. Igual, para poder modificar voy a hacer lo mismo que yo hice en esta parte. Voy a copiar desde aquí básicamente hasta esta parte, ¿sí? Hasta lo voy a copiar. Bueno, lo voy a copiar todo y ahorita lo borro lo que no me vaya a servir. Ojo, estoy copiando todo lo que tiene la función registrar, que va a ser muy parecido a la función de modificar. Aquí está, ¿sí? Necesito el código, necesito la descripción, el precio, necesito abrir y escribir mi base de datos, necesito que esté la validación y necesito mis content values, ¿sí? Ahora, en esta partecita, yo en lugar de hacer un insert, lo que voy a hacer va a ser un update. Pero primero necesito saber si existe o no existe un registro. Entonces voy a crear una variable que se llame cantidad. Y esto va a ser igual a base de datos. Punto update. Y lo que yo quiero actualizar, en este caso va a ser la tabla artículos con respecto a el registro, que es este que se encuentra aquí arribita, ¿sí? Muy bien. Y le voy a colocar la condición, porque se supone que tiene que tener una condición. Entonces le voy a decir donde el código sea igual más código. Y no quiero agregar argumentos. Listo. Con esta partecita yo ya puedo modificar lo que viene estando en mi base de datos. Igual, vuelvo a cerrar mi base de datos y se encuentra. ¿Se fijan? Registro agregado, aquí no va a ser agregado, va a ser modificado. Listo. ¿Sí? Ahora, lo que yo necesito es, en caso de que la cantidad haya sido igual a 1, o sea, en caso de que yo haya podido actualizar algo, mi cantidad va a ser 1. En caso de que no lo haya encontrado, mi cantidad va a ser 0. Entonces, si mi cantidad es igual a 0, esto quiere decir que no encontró registros. Pero si es diferente de 0, me va a decir registro modificado satisfactoriamente. ¿Sí? En caso de que sea 0, va a decir no se encontró el registro. Y en caso de que sea algo diferente a 0, me va a decir registro modificado satisfactoriamente. Así de sencillo se va a colocar el de modificar. Muy bien. Ya tengo toda esta parte. Ahora ya nada más me está faltando la parte de eliminar. Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a volver a pegar esto. Voy a obtener esto de aquí, y lo voy a pegar aquí. Tengan mucho cuidado en las llaves. Sí, sean muy cautelosos en esa partecita. Lo único que yo necesito para poder eliminar es el código. Por lo tanto, esto me queda sobrando. ¿Sí? De igual forma, yo necesito que puedan escribir el código, por lo cual dejo únicamente la parte del código. Ahí está. ¿Sí? Y no voy a utilizar una parte para tratar de leer registros. Listo. Ahora, lo que yo quiero hacer de igual forma va a ser tratar, pero ahora de eliminar. ¿Sí? Y de igual forma, si llega a encontrar algún registro, se va a guardar en cantidad. Si es 0, no se encontró el registro, y si es 1, registro eliminado satisfactoriamente. ¿Sí? Ahora, de igual forma le voy a decir que me va a borrar con respecto a los artículos, y aquí ya nada más me pide la condición. Lo voy a hacer donde el código sea igual al código. Y con esto basta y sobra para que pueda eliminar de una base de datos. ¿Sí?
Entonces ya con esto tenemos insertar, modificar, eliminar y consultar de una base de datos.